El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado ADN de la innovación, cómo alinear la innovación con la estrategia de la empresa, el cual está dirigido especialmente a empresarios de los diversos sectores, tanto de productos como de servicios. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante a través de temas de interés para el sector económico del país. A continuación presentamos a nuestro ponente. Jorge Peralta, doctor en Ciencias de la Administración, director y fundador de Idearia Lab, agencia de innovación, profesor y conferencista de importantes escuelas de negocio, así como de diversos foros de emprendedores, innovación, emprendimiento corporativo, mentor en startups, blogger y columnista de revistas relacionadas a la innovación y emprendimiento. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. A continuación, dejo con ustedes a Jorge Peralta. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al Ministerio de Economía por la invitación. Y bueno, hemos pensado que este tema de cómo alinear la innovación con la estrategia de la empresa, me parece que es muy oportuno que lo hayan planteado de esta manera, porque hoy que la innovación se ha vuelto un tema común, porque todo el mundo habla de ella, es importante delinear que la innovación, como cualquier otra área de la empresa, necesita cierto conocimiento específico, ciertos métodos, ciertas métricas, para que en realidad sea una función eficaz dentro de la organización. Es decir, la innovación en ocasiones se confunde solamente con el tema creativo, y creo que la innovación debe hacerse con sentido, es decir, debe estar directamente alineada con la estrategia de la empresa, porque lo que busca al final es obtener mejores resultados y que estos se puedan medir. Luego entonces, algunas ideas claves que quisiéramos transmitirles durante esta sesión es darse cuenta que en el momento de crisis en el que estamos viviendo, prácticamente todos los sectores y todos los países, convendría no culpar a la pandemia o a la crisis sanitaria, ni a este cierre económico de todos los males. En realidad, si reflexionamos con mayor profundidad, nos vamos a dar cuenta, como lo dice esta frase, que cuando el río deja de llevar agua se ven las piedras. Pero las piedras ya estaban ahí. ¿Eso qué significa? Que muchos de los problemas que hoy están en nuestras organizaciones no los ha traído la crisis sanitaria. Son temas que ya estaban ahí desde antes. Y lo que ha hecho la crisis sanitaria es acrecentarlos, agudizarlos, hacerlos más evidentes. Entonces, esa sería una primera idea. La segunda es que cuando reflexionamos en innovación, en el fondo estamos reflexionando en cómo funcionan nuestros modelos de negocio. Y una idea que también me gustaría que te quedaras con mucha claridad es que a veces en la empresa nos centramos demasiado en el producto. Pero lo más importante no es el producto, sino pensar esto. Tu producto no es tu producto es tu modelo de negocio. ¿Eso qué significa? Que muy probablemente el cliente puede comprar algo muy similar a lo que tú tienes en otro lugar. Y no acude a ti solo por el producto, acude a ti por todo lo que se lleva alrededor. La manera en la que le vendes, la manera en la que le entregas, los precios. O sea, me parece que hay que entender que lo que el cliente te compra es mucho más que el producto. Esa es la segunda idea. La tercera idea es que caigamos en la cuenta de que los modelos de negocio caducan, necesitan renovarse, ¿sí? Los modelos de negocio no permanecen para siempre, son temporales, ¿sí? De tal manera que voy a mover un poquito la presentación porque se han perdido las imágenes. Déjenme retomarla, un segundo nada más, por favor, mientras reinicio la presentación. Pero siguiendo con el hilo conductor, es un poco dejarte ver cómo los productos en el tiempo pueden cambiar. Los productos no son para siempre. Los productos son meramente temporales. Obedecen a una lógica de ese momento. En el tiempo pueden cambiar, ¿sí?
voy a adelantarme justo donde estaba. Les pediré nada más que me refuercen si ven bien la imagen. Si ven bien la imagen, entonces avanzo con la presentación. En este momento se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Justo lo que quiero comentarles ahí es cómo las cosas en el tiempo van cambiando. Y nosotros debemos de ser capaces para entender que a lo largo del tiempo las cosas no quedan estáticas, las necesidades de los clientes van cambiando. Y por eso te quiero contar a través de esta historia, a ver si queda claro lo que te quiero proponer. Es analizar la historia de esta industria, de la industria del hielo, a lo largo del tiempo. Fíjate, este es un sector que en el siglo pasado era uno de los sectores más importantes de la economía de Estados Unidos. Desde Estados Unidos y desde Noruega, desde el norte del planeta, se exportaba hielo a todo el mundo. A principios del siglo XX se empleaban en Estados Unidos alrededor de 90,000 personas y el valor de mercado era de 660 millones de dólares anuales. Representaba el 0.1 del PIB. Si lo vemos desde esta manera, te podrás dar cuenta cómo, y las imágenes me parece que lo describen bien, esta era una industria que ocupaba muchas personas y que tenía un impacto muy importante en la economía de Estados Unidos. El hielo se recortaba de los grandes lagos y se exportaba a todo el mundo. No pudiéramos decir que este sector no hacía innovación. Claro, porque la innovación es algo que se ha hecho siempre. No es algo que se nos haya ocurrido en los últimos años. Desde siempre las organizaciones se han transformado, pero en particular este sector, pudiéramos decir que hasta 1910, la innovación se había concentrado en la recolección, en el transporte y en el almacenaje del hielo. Es decir, se habían centrado en la eficiencia de su cadena de valor. No es que la eficiencia no es importante, sí es importante, pero hay más cosas. No todo es eficiencia. Más aún en un mundo como el nuestro, donde las cosas cambian tanto y cambian tan rápido. Justamente en esa época llegó una gran disrupción a esta industria, que fue la difusión de la industria eléctrica. A principios de siglo, cuando la industria eléctrica se empezó a generalizar en la mayor parte de los países, muchas industrias sufrieron una gran disrupción. En aquel entonces, muchas de estas empresas culparon a la energía eléctrica y entonces decían que el cambio tecnológico había arruinado sus empresas. No fue lo que sucedió. El cambio tecnológico lo único que vino a hacer fue cambiar los hábitos de las personas. Por lo tanto, la causa del fracaso de esta industria, de las empresas de esta industria, no se debió al cambio tecnológico. En el fondo se debió a que se quedaron sin clientes. Parece algo muy sencillo, pero en el fondo tiene un efecto contundente. La tecnología viene a cambiar los hábitos de las personas y las personas decidimos comprar las cosas de manera distinta. La última empresa de esta industria cerró en 1924. Entonces, cuando esto se dio, muchas empresas que en aquel entonces eran productoras de hielo, pues empezaron a cambiar y empezaron a transformar su industria. Y a partir de ahí empezaron a desarrollar nuevas productoras de hielo locales que se fundamentaban en una actividad productiva, con motores que funcionaban con la industria eléctrica. Fíjate cómo el primer ciclo de esta industria duró pues, alrededor de 100 años. Las nuevas empresas comenzaron a nacer por ahí de los años 20, los años 30, y comenzaron a cerrar estas nuevas más o menos en los años 70. ¿Por qué cerraron? Bueno, pues porque en esos años hubo otro cambio tecnológico importante. La General Electric lanzó el primer frigorífico doméstico. Paulatinamente fue bajando de precio y eso provocó que la mayor parte de las familias ya en los años 70 tuvieran un refrigerador doméstico. ¿Esto qué hizo?
que nuevamente las fábricas de hielo, sobre todo las que estaban en las grandes ciudades, comenzaran a quedarse sin clientes. ¿Por qué? Porque el adelanto tecnológico cambió nuevamente los hábitos de las personas. Esto es fundamental para una empresa porque acostumbramos a centrarnos en los productos y no hay que pensarlo solo de esa manera. Las innovaciones en esta industria, y nos sucede así en muchas otras, se centraron en la eficiencia de su cadena de valor, no en lo que el cliente quería. Y esto me parece que cambia mucho la lógica que tenemos nosotros de verlo. ¿Por qué? Porque perdimos de vista un pequeño detalle. El cliente no compraba hielo, el cliente compraba frío. ¿Entiendes lo que te quiero decir? El producto pasa, la necesidad permanece y se va transformando conforme van cambiando los hábitos. Esto trae un cambio muy importante en la manera de ver nuestras organizaciones, porque este concepto es un concepto que nosotros ya manejamos desde hace varios años. Decimos que la fijación industrial es un sesgo que tienen las organizaciones, que las lleva a buscar innovaciones que encajan en su cadena de valor y no pensando en lo que los usuarios quieren o necesitan. Por eso hay que perder de vista o hay que dejar de mirar el producto para mirar al cliente y entender cuáles son sus problemas. Y por eso la reflexión que queremos hacer hoy contigo es darte cuenta que ya no solamente debemos de buscar ser eficientes, hoy también debemos de buscar ser eficaces y cuestionarnos si las cosas que estamos haciendo son las correctas o no. Para eso es muy importante que revises, y aquí yo te diría que cada quien tiene que ir analizando su propio modelo para descubrir en qué etapa de madurez está su modelo de negocio. No es lo mismo una organización que apenas nace, que estaría en la etapa número 6, como ves ahí, que una organización que ya tiene algunos años, ha pasado la fase de sobrevivencia y ya se encuentra en el 7. Es decir, ha logrado diferenciarse y ha logrado avanzar. Pero hay muchas otras organizaciones que no solamente se han diferenciado, también han crecido de manera importante. Por lo tanto, han pasado del 7 al 8. ¿Qué debemos de tener cuidado? Y dependiendo de la etapa en la que esté tu organización, muy probablemente el tema en tu empresa sea cómo crecer, cómo pasarla del 7 al 8. Pero las que ya están un poco más grandes, lo que tienen que cuestionarse es cómo tratar de retrasar ese paso entre el 8 y el 9. ¿Cómo podemos lograr que nuestro modelo permanezca vigente y no se vuelva un modelo maduro? Los modelos maduros se identifican principalmente por dos razones. Una, que cada vez nos cuesta más trabajo el margen. ¿Por qué? Porque tenemos competidores, porque hay poca diferenciación, porque los productos empiezan a competir por precio. ¿Sí? A partir de ahí, hay que tener cuidado también cuando las organizaciones pasan del 9 al 10, es decir, cuando están entrando en franca decadencia. Porque si eso no lo logras medir, si no lo logras evaluar, va a llegar un momento en el que, aunque te esfuerces en vender más, los resultados ya no serán los adecuados. Y es ahí cuando las organizaciones necesitan abrir un nuevo frente de batalla, que es cómo vamos a descubrir nuevas oportunidades, cómo vamos a desarrollar nuevas líneas de negocio para que paulatinamente vayan avanzando en su desarrollo hasta llegar al momento de la ejecución. El mundo rosa es el mundo de la explotación. El mundo verde es el mundo del descubrimiento. A partir de ahí, yo te diría que hay que reflexionar sobre el modelo de innovación. Este modelo lo que nos permite ver es cómo debemos organizarnos cuando hablamos de innovación. Es muy importante aclarar que a veces el proceso de innovación se confunde con algunas ideas que ya tenemos preestablecidas. Innovación no significa solamente generar ideas, aunque las ideas están incluidas dentro de la innovación. De ordinario, yo te diría que en las organizaciones no faltan ideas. Lo que falta es un modelo para poder aprovecharlas.
Y el modelo con el que trabajamos Inbox y nosotros en Idearia es este modelo que ves ahí de 4 pilares, donde el corazón, el centro, tiene que ver con la estrategia de innovación. ¿Para qué vamos a innovar? ¿Sí? Porque una vez que definimos para qué vamos a innovar, pues a partir de ahí se construye el portafolio. El portafolio es la manera concreta en la que avanzamos hacia lo que queremos en el mundo de la innovación. De tal manera que nuestro primer punto es la estrategia. ¿Para qué vamos a innovar? Y luego a partir de ahí iremos desdoblando el modelo. Ya te iré explicando a lo largo de esta charla cómo vamos a ir avanzando con cada una de estas etapas. Cuando hablamos de la estrategia de innovación, el primer paso es hablar de nuestro modelo de negocio. Y más que explicarte a profundidad el lienzo, que yo estoy seguro que muchas empresas lo ocupan o muchos emprendedores lo han desarrollado, es explicarte que este modelo es una versión simplificada para que tú puedas analizar tu negocio con mayor profundidad. Creo que te puedes dar cuenta en este esquema que el corazón del modelo es la propuesta de valor. ¿Sí? Por eso está en el centro del modelo. Está con un formato de regalo, porque es lo que nosotros le ofrecemos al cliente. Y el que está en el extremo derecho es justamente el cliente. Quisiera que esto te lo imaginaras como si fuera un escenario, como si estuviéramos en el teatro. Fíjate cómo los clientes ven nuestra propuesta de valor, pero no ven nuestro back office. Digamos que del lado derecho es lo que el cliente ve, lo que el cliente mira, la manera en la que nos relacionamos con él, la manera en la que le entregamos el valor, la manera en la que le cobramos. Todo eso sucede del lado derecho. Por eso me atrevería a decir que cuando hablamos del modelo de negocio, en el fondo estamos hablando de estas dos partes. El modelo comercial, que es lo que el cliente ve, y el modelo operativo, que es tu back office. Más que entrarle a detalle al modelo, me gustaría que te quedaras con estas dos visiones y profundizáramos solamente en el lado derecho. Para una organización es muy importante entender cuáles son los clientes o los mercados que atiende, porque muy probablemente no te estás dando cuenta que tienes distintos tipos de clientes con distintas necesidades. Y muy probablemente a ellos les estés ofreciendo un solo regalo, una sola propuesta de valor, cuando en el fondo deberíamos estar planteando entregar una propuesta adecuada para cada uno. Y esa es tal vez la primera reflexión que quiero que te hagas. ¿Tenemos varias propuestas de valor para cada cliente? ¿O tenemos una sola propuesta para todos? A lo mejor ni siquiera has caído en la cuenta de que tienes distintos clientes y todos los quieres ver de la misma manera. Entonces, creo que una buena manera de comenzar este ejercicio para hablar del modelo de innovación es hablar de que tienes distintos segmentos de clientes y que muy probablemente necesites desarrollar para cada uno de ellos una propuesta de valor diferente. Si eres una empresa que ya está funcionando, también es importante que te des cuenta de dónde vienen tus ingresos. A lo mejor la mayor parte de tus ingresos no vienen de todos los segmentos de clientes. Y es ahí cuando conviene que hagas la reflexión, ¿me voy a enfocar en todos? ¿O necesito renovar la propuesta de valor de todos? Tal vez en este sentido, en dos segmentos estoy muy bien y a lo mejor en otros no. Y es ahí donde yo debería de empezarme a plantear hacia dónde va a ir el futuro de mi organización. Si me voy a enfocar en todos los segmentos o no, si me voy a enfocar más en uno o no. Y eso nos debería llevar a una reflexión profunda de hacia dónde quiero ir. Hablar de estrategia es hablar de futuro. Y el futuro de tu organización lo debes de decidir tú. Efectivamente, puede ser que ante esta crisis sanitaria, tu primera reacción haya sido, vamos a bajar gastos, pensando solo en sobrevivir. Mi respuesta sería, no necesariamente. Las empresas ganan no solo por bajar los gastos, sino también por subir las ventas. Y a lo mejor revisar tu estrategia del lado derecho te va a llevar a pensar a que no todo es bajar gastos. A lo mejor tienes que subir gastos en algo para vender más. Lo que al final nos importa a ti y a mí es el resultado final. Ese modelo de negocio hoy se encuentra, déjame plantearlo de esta manera,
se encuentra presionado por cosas que suceden afuera de nuestro modelo de negocio, por situaciones que están en el entorno. Pero estoy seguro que todo lo que observas que sucede en el entorno que presiona tu modelo de negocio, lo podríamos agrupar en estos 4 bloques. ¿Qué está pasando en el ámbito económico? En todos nuestros países, en toda la región de Latinoamérica, pues nuestras economías van a sufrir una caída. Recordemos que por causas de la crisis sanitaria, cada gobierno ha tomado ciertas decisiones que irremediablemente han venido a detener el motor de la economía. Esa es una situación del entorno que debemos contar con ella. No depende de nosotros, pero sí depende de nosotros el cómo vamos a reaccionar. Eso probablemente también traiga cambios a nuestra industria e irremediablemente va a traer cambios en los hábitos de consumo de las personas y también en nuestros segmentos de cliente en particular. Entonces, un primer análisis es mirar hacia adentro, qué cosas están pasando en mi modelo de negocio como una manera de diagnosticar y luego entender cuáles son las variables que hoy están condicionando nuestro modelo de negocio. Este análisis de realidad y de capacidad de adaptación a lo que sucede en el entorno lo tenemos que concretar sí en una decisión, ¿para qué vamos a innovar? Porque ahí las empresas podrán decir, queremos innovar para crecer nuestros ingresos, queremos innovar para ser más eficientes en el proceso, queremos innovar para reducir nuestro gasto operativo, queremos innovar para mejorar nuestro margen. Fíjate cómo en la estrategia de innovación en realidad están nuestros porqués, nuestros para qué. Y a partir de ahí, de esa reflexión, tendremos que definir cuál es ese portafolio de proyectos. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos hacer para lograr nuestros objetivos? Y la mejor manera de entender un portafolio es primero definir las tesis. Las tesis nos dicen cuáles son esos marcos en los cuales queremos innovar. No estamos hablando todavía de proyectos, porque una sola tesis, es decir, un para qué, muy probablemente se traduzca en diferentes proyectos. Déjame poner un ejemplo. Si yo me planteo la estrategia de llevar a nuevos mercados, tal vez uno de mis proyectos sea, vamos a ir a otros países de la región. Vamos a desarrollar un nuevo producto que está en un nuevo segmento de la población. Todos esos son proyectos que quedan circunscritos dentro de una gran tesis. Por eso la mejor manera de hablar de un portafolio de proyectos es hablar de los horizontes. No todos los proyectos tienen la misma naturaleza. Hay proyectos que van más orientados a la mejora y esos quedan dentro de nuestro modelo de negocio porque no estamos haciendo ningún cambio fuerte, sino solo son temas de mejora. O puede ser que haya proyectos que estén enfocados en un tema de crecimiento. Hay proyectos enfocados a la mejora y hay proyectos enfocados al crecimiento. Por eso, cuando hablamos de mejora, hablamos del modelo de negocio conocido y cuando hablamos de crecimiento, hablamos de un modelo parcialmente conocido. ¿Por qué parcialmente conocido? Porque normalmente cuando hablamos de crecimiento o hablamos de nuevos productos o hablamos de nuevos mercados. Y eso cambia la lógica en la que hacemos negocio. Pero si estamos en un negocio maduro, como los que te explicaba en los mapas anteriores, muy probablemente ya no tengamos tantas posibilidades de crecimiento. Y entonces necesitemos pensar en proyectos de transformación. Es decir, meternos a proyectos donde verdaderamente estemos entrando a un nuevo modelo. Por lo tanto, es un modelo desconocido. Déjame te lo explico rápidamente con 2 ejemplos prácticos y concretos para que tú te puedas ver reflejado en ellos, ¿sí? Cuando definimos la estrategia, y en la siguiente lámina iré con los ejemplos, necesitamos elegir el futuro. Es decir, necesitamos definir qué queremos para cada uno de nuestros modelos de negocios en temas de mejora, de crecimiento o de transformación. También tendremos que definir
cuáles son esas tesis de innovación, en qué temas vamos a explorar, en qué temas no vamos a explorar, cuál es mi portafolio de proyectos, en qué cosas conviene avanzar o en qué cosas no conviene avanzar. Y a partir de ahí definir cuál es ese portafolio de proyectos con el que quiero avanzar. Cuando ya definimos estrategia, cuando ya definimos portafolio de proyectos, ahora sí tenemos que hablar del equipo. ¿Quién va a desarrollar la innovación? Y es aquí cuando es importante darse cuenta que cuando hablamos de quién va a desarrollar la innovación, conviene que hablemos de la organización ambidiestra. ¿A qué me refiero con ello? Es muy distinto solamente estar centrado en la mejora del negocio actual que cuando salimos a buscar oportunidades. Hoy me atrevería a decirte que la mayor parte de nuestro tiempo la estamos ocupando en explotar el modelo de negocio actual. Y para hacerlo, lo que aprendemos la mayoría de nosotros, lo que aprendimos en nuestras universidades o en los cursos que hemos tomado, es a cómo mejorar lo que tengo, pero no estamos tan preparados para explorar lo nuevo. Entonces, nos damos cuenta que en la organización conviene que estas dos facetas se analicen de manera simultánea. Aunque la mayor parte de las personas trabaje en el modelo de explotación, también es importante que unos pocos trabajen en el modelo de exploración. Para eso, lo que solemos hacer en las organizaciones, ¿sí?, es darnos cuenta que es muy difícil que las personas hagan las dos cosas, ¿sí? Porque o le dedicamos tiempo a la explotación o le dedicamos tiempo a la exploración y al descubrimiento. Por eso, lo que hemos venido aprendiendo a lo largo del tiempo es que conviene tener equipos adecuados para el desarrollo de los proyectos. Entonces, fíjate, en esta lámina te explicaré desde abajo. Si en una empresa decidimos tener un portafolio de 8 proyectos, por decirlo de alguna manera, pues ese portafolio de proyectos requerirá ciertos equipos de desarrollo, un equipo de desarrollo por proyecto, un pequeño equipo de gestión que nos vaya llevando de la mano para el mejor control de los proyectos y un comité de innovación que vaya siendo como una especie de árbitro y que vaya realmente autorizando cuando los proyectos tienen que ir avanzando o no. ¿Qué buscamos cuando hablamos de las personas? No solamente me refiero a las personas que van a desarrollar los proyectos, sino también a aquellas personas que, aunque estén en el mundo de la explotación, necesitan tener una cultura que esté abierta a los cambios, donde se puedan compartir las creencias y valores, donde los comportamientos vayan alineados con ese valor y donde existan tradiciones, donde la innovación no sea un tema solo para unos pocos, sino que forme parte de la cultura misma de la organización. ¿Cuál es el objetivo? Tener una organización ambidiestra. Fíjate cómo hemos venido haciendo un recorrido, primero hablando de la estrategia, luego hablando del portafolio, que fue cuando te hablé de los horizontes, luego hablando del equipo, pero con eso no es suficiente. También hay que saber cómo se desarrollan los proyectos, ¿sí? Y esos proyectos que nosotros, con los que vamos trabajando aquí, nos llevan a plantear que ese proceso de innovación se tiene que hacer de manera particular. No se puede hacer de cualquier manera, ¿sí? La manera de llevar a cabo estos procesos de innovación requiere de un método que desde nuestra perspectiva eh, lleva varias etapas y lleva dos procesos en paralelo. Creo que lo podrás ver ahí en ese gráfico que te presento, ¿sí? Normalmente, y eso sucedía principalmente en los años 80, 90, la innovación se equiparaba a los departamentos de investigación y desarrollo. Eso traía una connotación muy importante porque solamente las empresas muy grandes podían tener
un departamento de investigación y desarrollo, y por lo tanto la innovación de manera formal estaba muy centrada solamente en las grandes empresas. Con el paso del tiempo, una de las conclusiones a las que hemos llegado es que no se pueden estar desarrollando productos y servicios nuevos sin tener claridad en que verdaderamente estemos resolviendo necesidades específicas de los clientes. Por eso ahora el Product Development va de la mano del Customer Development, ¿sí? Es decir, no podemos avanzar en el desarrollo de productos sin avanzar previamente en el entendimiento de lo que verdaderamente necesitan los clientes, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de este modelo de praxis, del desarrollo, de la práctica de los proyectos de innovación, pues pueden tener varias entradas, déjame decirlo así, ¿sí? Una primera es, ¿tenemos claros cuáles son los problemas y las necesidades de los clientes? ¿Entendemos hacia dónde van sus preferencias? ¿Sabemos hacia dónde debemos ir con cada uno de ellos? Si es así, si ya tenemos mucha claridad en lo que quieren los clientes, pues podríamos estar ahora sí comenzando a desarrollar soluciones que resuelvan esos problemas. ¿Por qué te digo que este es el orden correcto? Porque en muchas organizaciones que avanzan con proyectos y con el desarrollo de productos, luego se enfrentan con la dificultad de que no pueden venderlos. Claro, porque su desarrollo no ha partido de una necesidad específica. Y eso tiene graves consecuencias en las organizaciones, porque por esa razón muchas organizaciones comienzan a desconfiar de la innovación. Y dicen, no, es que la innovación no sirve, o hemos querido desarrollar cosas y no nos han servido. Pues tienen razón, no les ha servido porque tal vez no han ido por el camino adecuado, ni con el modelo de trabajo correcto. Entonces, ¿a qué nos llevan estas metodologías? Estas nuevas metodologías que tendrán pues alrededor de 10, 20 años en el mercado. Bueno, pues estas metodologías lo que hacen es primero centrarse en el cliente para tener ese entendimiento sobre lo que los clientes verdaderamente quieren y a partir de ahí empezar a desarrollar soluciones. Cuando tenemos ya esas soluciones claras, lo que las organizaciones tendemos a hacer es que ya que tenemos esa solución, hay que regresar con los clientes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de un concepto y desarrollarlo internamente que intentar ya materializarlo en un prototipo y probarlo directamente con los clientes. Y esa va a ser una primera de fuego, una primera prueba de fuego. ¿Tenemos clientes dispuestos a probar? Si están dispuestos a probar, significa que hay algún interés. Pero ahí no está terminado el proceso. Una vez que los clientes probaron los prototipos, ¿verdaderamente somos capaces de desarrollar un proyecto de esa naturaleza? No es lo mismo desarrollar un prototipo que explorar si tenemos las capacidades de desarrollar esos proyectos con esa calidad, con esa capacidad instalada, con ese tiempo de entrega. Fíjate cómo cuando estamos en la fase de arriba, estamos más en una fase de explorar si el cliente tiene posibilidades de comprar, pero el cliente solamente va a comprar cuando seamos capaces de cumplir. Por lo tanto, es muy importante ver si tenemos clientes dispuestos a pagar. Muchos negocios fracasan porque no hacen este proceso de validación. Empiezan a construir con una idea y luego se enfrentan, tristemente, de que su idea solo les gustó a ellos y en el fondo no le gustó a los clientes. Por eso necesitamos recorrer este proceso de clientes que estén dispuestos a probar, pero también internamente estar claros que necesitamos tener una solución que funcione en la realidad. Dentro de esta lógica también necesitamos clientes que estén dispuestos a pagar. No solamente a probar, sino a pagar. Porque a veces también sucede en el mundo de la empresa, queremos dar muestras gratis y cuando es gratis todo el mundo nos dice que sí.
No, necesitamos clientes dispuestos a pagar. Eso significa que no solamente tenemos un producto bien hecho, sino que también tenemos un modelo de negocio que hace posible que podamos vender. Si un producto no lo podemos vender en pequeño, es decir, si no logramos las primeras ventas, significa que aquel proyecto no tiene tanta posibilidad y que nos hemos enamorado de más de un proyecto. Cuando ya tenemos clientes dispuestos a probar, prueban, y nosotros nos damos cuenta que somos capaces de producir lo que el cliente quiere, hombre, te hablo de producir, pero muchas veces eres una comercializadora, no necesariamente tienes que producir. ¿Qué haría una comercializadora? Pues primero compra unos productos, analiza si los clientes piden y una vez que los clientes piden, pues entonces lo piden ellos para ver si tienen clientes dispuestos a pagar. En ocasiones, cuando las empresas tienen capacidades productivas, se lanzan a producir cosas sin saber realmente si los clientes lo quieren o no. Y una vez que ya tenemos validada esta etapa, entonces sería momento de ir al siguiente paso. ¿Podemos cumplir la promesa con viabilidad? Es decir, ¿podemos cumplir la promesa ganando dinero? Tampoco se trata de que ganemos dinero el día uno. A veces las utilidades vienen con el volumen, pero hay que estar claros que hay un modelo de negocio detrás, porque así vamos a darnos cuenta después cómo vamos a poder escalar este modelo. Si está dentro del core business de nuestra empresa, pues muy probablemente podamos decir que sí somos capaces de poder entrarle con toda la infraestructura que hoy tenemos. Pero ¿qué pasa si ese proyecto resulta que es completamente diferente a lo que hoy hacemos? Tal vez el posicionamiento de nuestra empresa no le ayude y tendríamos que pensar en atenderlo de otra manera. Cuando hablamos de innovación, entonces, aunque aquí te lo he puesto de una manera muy simple, en el fondo estamos hablando de métodos. Y hay métodos con distintas etapas, ¿sí? Cada etapa requiere su método propio para innovar. En ocasiones, y me parece que ahora se ha puesto de moda hablar de ciertos métodos, hoy abundan cursos de Design Thinking o cursos de Lean Startup, pero ninguna metodología por sí sola te resuelve los temas de innovación. Por eso es importante cuando hablamos de las personas que están metidas en el mundo de innovación, que sí requieran un mínimo de métodos ágiles, un mínimo de métodos que les permita moverse con soltura en estos temas. Sí es importante tener bases de Design Thinking y de Lean Startup, porque si no lo haces, muy probablemente no puedas desarrollar la innovación como es debida. Tampoco significa que sea indispensable que lo manejes a un nivel máster. No, yo creo que hace falta tener bases, hace falta tener criterios, porque esta será la mejor manera de trabajar con estas tres variables que son verdaderamente importantes cuando hablamos del mundo de la innovación. Es muy importante, como te he dejado ver a lo largo de la charla, que estas tres variables siempre aparecen en el mundo del desarrollo de nuevas ideas de negocio, ¿sí? Porque estamos hablando de proyectos que debemos de vigilar en primer lugar que sean deseables por los clientes. Si no atendemos lo que necesitan las personas, pues nos vamos a poner en el otro extremo, desarrollar cosas que nadie quiere. Y si desarrollamos cosas que nadie quiere, vamos a acabar no vendiendo. Y los negocios necesitamos de la venta. Por eso, en primer lugar, lo que tenemos que verificar, validar y estar convencidos, y para eso te llevaba yo por este proceso, necesitamos validar primero la deseabilidad. ¿Qué tanto hemos identificado el problema? ¿Qué tanto estamos proponiendo una solución? Fíjate que entonces, cuando hablamos de la primera etapa, en el fondo estamos hablando de deseabilidad. Pero el hecho de que los clientes lo quieran y estén dispuestos a pagar, eso no significa que nosotros tengamos todas las capacidades de entregarlo. Y por eso también debemos de estar planteando
temas de factibilidad. ¿Es tecnológicamente factible cumplir con esa promesa? ¿Técnicamente tenemos las capacidades para lograrlo? Si sí, si la respuesta es afirmativa, podríamos estar trabajando de manera muy importante con un desarrollo de un producto. Y cuando desarrollamos el producto, entonces debemos de estar hablando de factibilidad. Fíjate cómo no solamente es la deseabilidad corresponde con los clientes, la factibilidad corresponde más con un tema interno. ¿Qué pasa si no cuidamos la factibilidad? Nos ponemos en el extremo contrario. La idea es imposible o muy difícil de ejecutar. Entonces, de nada nos sirve que los clientes quieran el producto o servicio si no somos capaces de cumplirles la promesa. Tampoco se trata de hacer promesas que no podemos cumplir. Por último, el tercer factor, bueno, hay un cuarto que te explicaré ahora, ¿no? Pero el tercer factor tiene que ver con la viabilidad. Fíjate cómo es importantísimo que los clientes quieran lo que nosotros le vamos a ofrecer, pero no es lo único indispensable. Es importantísimo que seamos capaces de producir lo que el cliente quiere, porque si no, no vamos a poder venderle nada. Pero no es lo único. También es importante que a lo largo de este proceso todos estemos claros y convencidos de que hay un negocio viable detrás. Es decir, que estamos hablando de algo viable económicamente. De tal manera que estos tres pilares siempre es importante tenerlos dentro de cualquier modelo de negocio. Si regresamos rápidamente a la lámina que tenía acá, fíjate cómo cuando hablamos de la primera etapa, en el fondo estamos hablando principalmente de deseabilidad. Sobre todo cuando estamos hablando del primer renglón de la primera etapa. Luego también tenemos que estar hablando de un poco más ya cuando hablamos de factibilidad, porque si no podemos ni siquiera concretar la idea, pues mucho menos vamos a poder probarla. Por eso ya cuando tenemos el concepto claro, empezamos a meternos a la factibilidad y a la viabilidad cuando nos metemos en la siguiente columna. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente tener clientes que quieran probar, necesitamos tener un producto que entregar y necesitamos clientes dispuestos a pagar. ¿Para qué? Para poder ya salir al mercado con algo real, con algo viable, también económicamente, y que tengamos posibilidades de crecer. Tanto esfuerzo que significa innovar para que al final no logremos las expectativas económicas que buscamos, pues me parece que sería bastante trágico, ¿sí? Por eso es importante, cuando hablamos de esto, que tú tengas mucha claridad en que estas tres características las debemos de cubrir con cualquier proyecto. Hoy en el tiempo en el que vivimos añadiríamos una cuarta, que es tener esa adaptabilidad al entorno. Muchos negocios que antes de la pandemia funcionaban bien han dejado de funcionar simplemente porque hoy no son adaptables a las nuevas circunstancias. Y todos deberíamos de procurar estar adaptados a estas nuevas circunstancias, porque si no, de otra manera, no lograríamos el objetivo. Voy a bajar un momentito la presentación, solamente para poder mostrarte unos ejemplos, que hace rato que se cayó mi presentación, se perdieron por ahí, pero los voy a poner rápidamente en la misma presentación para que podamos seguir con esta lógica. Dame unos segundos mientras te sigo platicando. Yo creo que ahí te podrás dar cuenta cómo las organizaciones no tienen una estrategia estática, tienen una estrategia dinámica que se va moviendo con el tiempo y que depende mucho de la capacidad que tengan los directivos o los dueños para ir incursionando en ellas de una manera eficaz, ¿sí? Entonces es muy importante que tú te des cuenta que esto de lo que te estoy hablando no es simplemente una teoría,
sino que tiene que ver con la práctica, con el desarrollo de proyectos. Les pediría que me dijeran si ya ven nuevamente mi presentación para estar seguro. Sí, ahorita ya se ve ¿Sí? la presentación. Perfecto, muchas gracias. Fíjense que les quiero poner dos ejemplos de dos empresas con las que trabajamos en México. Y bueno, también aquí yo creo que por el logo se podrán dar cuenta que este modelo es un modelo que estamos aplicando en una empresa local, en una empresa de El Salvador, que es muy importante para la economía local, que es Termoencogibles, para que se den cuenta que todos estos modelos son modelos aplicados, que no estamos hablando de teorías, ¿no? Fíjense cómo les quiero poner este ejemplo. Este ejemplo es de una empresa mexicana que está en el ramo de los libros, es una cadena de librerías. ¿Cómo les voy a platicar del portafolio de proyectos que esta empresa tenía hace 6 años? Obvio no les estoy hablando del actual por temas de confidencialidad, pero sí estaría en posibilidades de mostrarles el portafolio de hace 6 años y platicarles cómo ha venido evolucionando. Fíjense que esta empresa, cuando pensábamos en proyectos de Horizonte 1, pensábamos primero en cómo mejorar sus espacios, cómo mejorar la experiencia del cliente, cómo ajustar el layout, cómo mejorar al personal revisando cómo era el perfil de los gerentes. Porque ahí lo que insistíamos es que la gente necesitaba un nuevo espacio para la cultura. Obvio te estoy hablando de temas pre-COVID. Hoy las cosas ya cambiaron y estamos en otros temas. Pero en aquel entonces, estos proyectos iban orientados a la mejora del negocio maduro, que son los típicos proyectos de Horizonte 1. Esto sin duda mejoró un poco la rentabilidad, mejoró un poquito las ventas, pero no estábamos hablando de ninguna transformación al modelo de negocio. Cuando los directivos de esta empresa se convencieron de que no solamente deberíamos quedarnos con proyectos de mejora. Cuando las empresas piensan en crecimiento, pues de ordinario piensan en los competidores. ¿A quién le voy a quitar clientes? Cuando pensábamos en este mercado, que es un mercado que no crece, porque al igual que en El Salvador, en México, los índices de lectura son bajos, ¿sí? Necesitábamos no quitarle clientes a los competidores, porque eso iba a acabar siendo un juego de suma cero. Necesitábamos ir por un público diferente que tal vez hoy no consumía nuestro producto. Y después de un proceso de ideación, llegamos a la conclusión de que deberíamos de desarrollar varios proyectos con la lógica de ir a nuevos clientes y desarrollar nuevas líneas de producto. ¿Cuáles fueron esos proyectos? Pues estos que ves aquí. La empresa empezó a desarrollar un nuevo formato de librería para poder ir a segmentos diferentes en zonas populares y empezó a desarrollar dos nuevas líneas. Empezó a desarrollar una línea de cafeterías y una línea de accesorios para empezar a ampliar su marca y una alianza con Walmart. Walmart en México tiene 288 puntos de venta. Entonces imagínate para cualquier empresa pasar de tener 40 tiendas a tener 288 puntos de venta nuevos. Pues fue una revolución para el modelo de negocio. Tan es así que ya no estábamos hablando del mismo modelo de negocio. Aquí ya estamos hablando de un nuevo modelo de negocio que los va a llevar a otras audiencias que no iban a las librerías. En el 2012, cuando llega Amazon a México, Gandhi desarrolla GandhiCo. Cualquier empresa podría decirles, no, ¿cómo te vas a poner a pelear con la empresa más grande del mundo? Bueno, pues la experiencia nos ha dicho que después de 6 años, pues Gandhi tiene una participación muy interesante, no solamente en la entrega a domicilio, sino también en las descargas digitales. Date cuenta que ahí estamos hablando de un modelo de negocio de ruptura, de un modelo de negocio de transformación. El mercado de los libros es un mercado que no crece. Esta empresa, con este portafolio de proyectos, ha logrado crecer a 2 dígitos en los últimos 5 o 6 años. Hoy justamente el COVID ha traído nuevos retos porque ahora se está construyendo un portafolio de proyectos para cada línea de negocio, porque estas 3 que ves aquí en algún momento fueron
el portafolio del 2012. Pero hoy, cada una de estas líneas de negocio tiene su portafolio. Es decir, debemos de trabajar en proyectos en tiendas, debemos de trabajar en proyectos con alianzas y debemos de trabajar en proyectos en el mundo digital. Por lo tanto, cuando una empresa se decide ser líder en un sector, siempre hay temas a través de los cuales pueden buscar su crecimiento. Ya te lo expliqué en una empresa mediana que vende productos. Ahora te quiero hablar de una empresa que está en el ramo de los servicios, para que te des cuenta que el modelo funciona igual, independientemente de la naturaleza de la empresa. Fíjate cómo esta empresa que se dedican a las mudanzas, en una primera etapa estaban enfocados en las mudanzas domésticas. Por lo tanto, los primeros proyectos fueron a eficientar la mudanza doméstica, a mejorar el perfil de los empleados, a mejorar el servicio para que eso pudiera permitiera mejores precios. Y este modelo de cómo hacer mejor lo que hacíamos, en muy poco tiempo llegó a su límite. ¿Por qué? Porque esta empresa, por más formal que fuera, estaba compitiendo contra el hombre camión. Y ahí es muy difícil avanzar por el tema de precios, porque llega un momento en el cual los clientes no están dispuestos a pagar más. Entonces, esta empresa tuvo que reflexionar que la innovación de mejora, pues muchas veces no es suficiente y tenía que ir por algo más, por algo que los llevara al crecimiento. Entonces, esta empresa lo que planteó fue, vamos a ir a un mercado nuevo, vamos a ir ahora a mudanzas, pero para empresas. Fíjate cómo esto tiene un grado de complejidad distinto, porque no es lo mismo hacer una mudanza doméstica que hacer una mudanza de empresa. Necesita otro tipo de servicio, necesita tal vez otro tipo de empleado. Y cuando las mudanzas eran a edificios, pues con otro grado de complejidad, ¿sí? Entonces llegó un momento en el cual esta empresa que su sede está en el norte de México, empezó a desarrollar no solamente mudanzas para empresas, sino también mudanzas internacionales, lo que abrió la puerta a muchos servicios nuevos. Cuando una empresa quería montar una oficina en otro país, ya no solamente era tener un nuevo local, sino se abría la posibilidad de ofrecerle los muebles. También para muchas empresas que decidían mudarse a una oficina diferente, pues ya a veces no querían llevarse sus muebles viejos. Entonces se dieron cuenta que había un nicho de oportunidad muy importante cuando hablábamos del arrendamiento de muebles. Fíjate que cuando esto pasa, la empresa empezó a girar, a dar un giro de ser un modelo de negocio fundamentado en los servicios a ser un modelo de negocio que tenía una palanca financiera importante, porque empezó a volverse un negocio de servicios, pero con una naturaleza distinta. Bueno, pues la empresa el año pasado cumplió 25 años. Fíjate cómo ya no son una empresa de mudanzas, ya son una empresa de soluciones de movilidad. La innovación termina en ocasiones cambiando la naturaleza de los modelos de negocio. Y a partir de ahí hoy esta empresa se ha extendido de tal manera que hoy ya hace básicamente tres cosas. Hace mudanzas domésticas, realmente hoy la mudanza doméstica no es más del 15-20% de su facturación. Tiene una serie de servicios muy importantes en soluciones de reubicación, donde ya no solamente consigue los locales, sino se dedica a temas de alojamiento temporal, búsqueda de casa, trámites de visa, búsqueda de escuela para los hijos. O sea, realmente ellos ya se encargan de que cuando la persona llega a una nueva ciudad, ya mude su vida a una nueva ciudad. Porque en ocasiones la rotación de los empleados de empresas internacionales tienen que ver mucho con su proceso de adaptación. Y no solamente eso, hoy tiene un negocio financiero montado en el tema de los muebles. Es una empresa que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Date cuenta, bajo esta lógica, quisiera centrarme un poco ahí.
cómo en un mundo que cambia rápidamente, las lecciones de la experiencia pueden fácilmente señalarnos la dirección equivocada. Y cuando hablamos de innovación, hablamos de esto, de repensar las cosas, de replantearlas, de darnos cuenta que tenemos que a veces que hacer un reset en nuestra mente, así como en las compus las apagas y las prendes para que vuelvan a comenzar, pues a veces con nuestro cerebro convendría que hiciéramos algo igual. ¿Cómo planteamos nuestro modelo de negocio a la luz de una nueva estrategia? ¿Cómo alineamos la innovación a las necesidades de la empresa? La innovación no es un mundo aparte. La innovación es una alternativa para que las organizaciones retomen la ruta de crecimiento. Por eso necesitamos un nuevo para qué. Y por eso comenzábamos el modelo hablando de para qué quieres innovar. Y es ahí cuando me parece que se redondea el modelo. Didácticamente te lo repito. Número uno, necesitamos tener un propósito para innovar. En ocasiones puede ser muy relacionado con nuestro crecimiento, en ocasiones puede ser muy relacionado con la eficiencia en los gastos. En el fondo, lo que la innovación busca es mejorar la rentabilidad. Por eso la innovación se tiene que alinear con la estrategia de la organización. Y una vez que tenemos clara la estrategia, el siguiente paso será definir el portafolio de proyectos, así como te lo comentaba con los horizontes. Y una vez que tenemos el portafolio de proyectos, hay que ver con quién vamos a desarrollar los proyectos. Y luego tener un conocimiento mínimo en el proceso de innovación para poder llevar los proyectos a buen puerto. Cuando las organizaciones verdaderamente quieren innovar, necesitan un método, necesitan un equipo, necesitan un proceso. De ordinario, como ya te decía, en las organizaciones no nos faltan ideas. En las organizaciones lo que nos falta es un método para desarrollarlas y convertirlas en negocios exitosos. Y eso ya no siempre tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la visión que tengamos del futuro y las herramientas para llevarlo a cabo. Una última idea que me gustaría que te llevaras y que especialmente en estos momentos de crisis creo que debes de reflexionar mucho. Debes de salir de ese mood de sobrevivencia para poder plantear nuevamente en el crecimiento. Sí, sé que las condiciones son adversas, que ninguno, ni tú ni yo estamos en el mejor momento, pero ese es el mundo que nos toca vivir. Necesitamos salir cuanto antes de este mood de crisis para volver a crecer, para volver a plantear hacia dónde están nuestras alternativas. Y pensé que un buen ejemplo era ponértelo en términos futbolísticos. Normalmente cuando los equipos salen a empatar, casi siempre terminan perdiendo el partido. Por eso creo que ni tú ni yo hoy nos debemos de centrar en el tema de la sobrevivencia. Debemos de cuidar la sobrevivencia, sí, claro que sí, pero en paralelo deberíamos de estar planteando qué necesitamos hacer para volver a crecer. Muchas gracias. Si hubiera dudas, preguntas, creo que es el momento de plantearlas. En este momento procedemos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas apoyados por un colega del Ministerio de Economía, quien dirigirá las preguntas a Jorge Peralta. La primera pregunta dice así: ¿cuánto tiempo debería dedicarle a la exploración comparado a la explotación? Mira, efectivamente la explotación nos va a consumir la mayor cantidad de nuestro tiempo, porque además pues necesitamos preocuparnos de estar facturando lo que debemos. Pero depende de quién hablemos. Si me dirijo a un dueño o a un director, yo te diría que por lo menos un tercio de su tiempo debería estarlo dedicando al futuro.
A eso es justamente lo que se refieren las organizaciones ambidiestras. Lo más conveniente en una organización es que ese directivo le dedique un tercio de su tiempo y que tenga tal vez una persona o dos personas que le puedan dedicar por lo menos la mitad o tal vez una a tiempo completo, ¿sí? Entonces, si es una organización pequeña, el tema de la exploración, del descubrimiento, es un tema de dueño. Si es una organización mediana, creo que sí le podrían dedicar una persona de tiempo completo para que se dedicara de plantear y luego desarrollar esos nuevos modelos de negocio del futuro. De tal manera que la respuesta, pues depende mucho del tamaño de organización. Sin embargo, te diría que los temas de descubrimiento son temas que están relacionados con los altos niveles de la organización, porque es justo ahí donde hay que tomar decisiones de futuro. Y la estrategia es un tema de futuro, por lo tanto la innovación también. Entonces, en resumen, si eres una organización muy pequeña que no tiene equipo, el dueño le debería estar dedicando por lo menos un tercio. Si eres una organización mediana, por lo menos una persona de medio tiempo o de tiempo completo. Si es una organización bastante grande, lo que nos ha tocado ver es que tengan varios equipos para el desarrollo de proyectos y dos personas que se encarguen de gestionar el portafolio. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. La segunda pregunta dice así. En un mercado donde estoy participando con bienes de consumo masivo y que el precio es justamente el detonante o mi ventaja competitiva, ¿cómo puedo innovar? Mira, yo creo que efectivamente en muchos productos de consumo masivo el precio es fundamental porque eso significa que estás en un mercado maduro. Entonces yo te diría que cuando hablamos de innovación hay dos vías. Una, primero preguntarte qué tanto puedes buscar diferenciación en tus productos actuales que te permita tener el precio ligeramente arriba de los demás. Y no solo por ganar más, sino por un tema de posicionamiento de marca. Y ese sería el paso uno. Paso número dos. ¿Podríamos tener algún producto nuevo que nos permitiera incrementar el ticket con los mismos clientes? Es decir, conservar mi base de clientes, pero desarrollar algún producto nuevo. Eso a lo mejor no es tan inmediato, pero si ya tienes una base de clientes, sí podrías estar pensando en incrementar tu línea. Tema número 3. ¿Hay algo que podamos trabajar en la operación para poder mejorar los costos? Tal vez hablar de materiales, tal vez hablar de distribución, tal vez hablar de almacenaje, que nos permitiera mejorar el margen vía gasto operativo o vía costo. Fíjate que con estas tres vertientes que te he dicho, estaríamos buscando en los dos primeros proyectos poder crecer la facturación y con el tercer proyecto que te comentaba, poder disminuir el gasto operativo. De tal manera que el efecto combinado entre el crecimiento del ingreso, el crecimiento del margen y la disminución del gasto operativo podría ser una combinación adecuada para que tu empresa que está en un negocio maduro pudiera crecer. Entonces serían tres estrategias distintas enfocadas en la mejora del margen. Muchas gracias. Y la última pregunta dice así. ¿Cómo puedo abordar a la gerencia para convencerlos de que la innovación requiere recursos financieros y de personal? Sí. Fíjate que si fracasas en la explicación, lo más probable es que la alta dirección vea en la innovación un costo y no vea una oportunidad de hacer más negocio. Entonces, sería muy importante que en el momento en el que lo explicas, sepas ser bastante empático con el alta dirección. Y justamente este alineamiento, que es el fondo de la conferencia, es encontrar dónde están esas posibilidades en la estrategia para que les dejes ver que si nos quedamos solamente con un tema de mejora, lo más probable es que los beneficios no crezcan de manera sustancial.
Entonces, el mejor argumento para hablar de innovación con un directivo es explicarle cómo la innovación abre nuevos caminos para una generación de rentabilidad adicional. ¿Sí? Si tú eres capaz de explicar eso, primero te escucharán y luego tendrás que hablar de los cómo y decir cómo hacerle para que una organización, no sé el tamaño de tu organización, pero del tamaño que sea, pueda destinar ciertos recursos, principalmente de tiempo en una fase temprana, para poder hablar de innovación. Voy a regresar rapidísimamente una lámina porque creo que va a ser muy pertinente explicártelo desde ahí. En la primera fase, casi siempre los presupuestos son cercanos a cero, porque estamos hablando de conceptos. Donde ya se requiere un poco más de recursos es en la segunda fase. Entonces, si tú eres capaz de explicarle el potencial que puede tener un portafolio de innovación a nivel conceptual con muy poquitos recursos y logras que te den tiempo para poder comprobarlo, creo que empezarías a ir por buen camino, porque con un costo cercano a cero, le podrías demostrar a la dirección que tendrías posibilidades de armar un portafolio de proyectos con un potencial que daría un incremento significativo en la rentabilidad. Y eso permitiría que para la segunda etapa te dieran un poco más de presupuesto para poder construir prototipos y para que tengas evidencias claras de que conviene pasar a la siguiente fase, porque ya tendrías un producto o servicio listo para salir al mercado. Entonces, si tú eres capaz de avanzar en la primera etapa con muy poco presupuesto y dedicándole algo de tiempo, me parece que sería la mejor manera para convencer a tu organización de que pudiera funcionar, trabajar de esta manera, ¿sí? Y explicarle a tus directivos que con un planteamiento muy sencillo como el de 3 horizontes, les puedes abrir las posibilidades de la estrategia. ¿Alguna más por ahí? Muchísimas gracias. No hay más preguntas. Agradecemos a Jorge Peralta, quien nos brindó información de suma importancia. Aprovechar para agradecer a las personas de la academia, de instituciones afines, de los sectores empresariales del país, así como a todos aquellos interesados en el tema por acompañarnos este día. Antes de finalizar, queremos invitarlos a visitar nuestras redes sociales del Ministerio de Economía, donde podrán ver la programación de una serie de webinars que estaremos presentando. Dentro de la web economiadigital.minec.gov.sb, bajo la categoría de reapertura económica, podrán encontrar la presentación realizada el día de hoy. De antemano, muchas gracias por su participación. Los esperamos en los próximos que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Tengan buen día.